Hola, ¿qué tal? Yo soy H. Holguín y desde Colectivo Bicicleta les damos la bienvenida a Citas a Pie de Imagen, un ciclo de charlas para hablar con ilustradores sobre productos editoriales ilustrados. Nuestro primer invitado es el ilustrador colombiano Gustavo Ortega. Con Gustavo hablaremos sobre ilustración, sobre sus inicios, sobre su trayectoria, sus procesos, su técnica, pero ante todo de su versión ilustrada de Caperucita Roja, un producto para Planeta Colombia. Pero primero empezamos con tu presentación, Gustavo, así que, bueno, eres diseñador gráfico y hace más de 15 años trabajas en ilustración, has trabajado ante todo en la parte editorial, has hecho ilustración infantil. Viviste un tiempo en Argentina y allá te conociste o te contactaste con un combo de gente muy interesante. Luego viniste, trabajaste un montón y te fuiste para Australia. Ajá, sí. Pues ¿Qué pasó ahí? pues no, de hecho el combo de ilustración lo hice acá. O sea, yo realmente comencé, digamos, a trabajar como ilustrador en el 2005, gracias a los talleres de Rhodes, y ahí fue cuando se conformó todo el combo. Pues realmente entré al combo porque yo era el culicagado del combo, entonces ahí me les fui metiendo y nada, pues los manes como que me ayudaron a mí un montón. Y en el 2009 nos fuimos a vivir Julián de Narváez, Rhodes, Ana Milena y yo, nos fuimos los cuatro para Argentina, y pues allá sí conocimos más gente. Pues allá estaban los dos hijos uno de los hijos de Rhodes, que es una alegría, y entonces no, pues ahí se comenzó a conformar como un parche así bien, bien grande y bien chévere. Y ya, Pero, eh, ¿cómo? Yo recuerdo cuando tú estabas empezando asistir a los talleres de Rhodes, ¿tú ajá. llegaste a la Tadeo luego de esos talleres o llegaste o te interesaste en la ilustración al conocer a Rhodes en la Tadeo? Marica, yo comencé a estudiar, yo salí del colegio y me metí a estudiar a los Libertadores. En los Okay. Libertadores duré un año, sí, como un año, hice un año y medio. De ahí me pasé para la Tadeo, y nada, y ahí en la Tadeo yo tuve un profesor que era Cal, no sé si te acuerdas de él. Pues ¿Cal? Cal, bueno, igual es Andrés Cal. Andrés Cal, sí. Sí, sí. Andrés Cal, y él fue el que me dijo, pues como yo estaba como tan interesado, bueno, en la ilustración, entonces él fue el que me dijo, parce, Rode se va a ir a vivir, no me acuerdo dónde se iba a ir en esa época, creo que se iba a vivir a China, no sé dónde, y él sacó que iba a ser el último taller de ilustración. Y por eso, entonces, cuando yo llegué y me metí de una, el último, y después Sí, de... el último. Y entonces, como supuestamente era el último, entonces ahí, nada, pues ahí para mí fue una chimba, porque pues los que tomaban ese taller, o sea, mis compañeros de clase eran pues los ilustradores que uno veía publicando todo el tiempo. Julián de Narváez, Wilson Borja, Lorena Álvarez, Pilar Berrío, Guache, que Rubén. en esa época era Mephisto, bueno, en fin, una cantidad de ilustradores. Entonces como que ahí no solo me alimentaba de Rhodes, sino que también me comencé a alimentar de todos ellos. Estaba Paula Bocio, Claudia Rueda también estaban en Wow. ese taller. O sea, el combo era el combo. Entonces, Sí, tremendo combo. yo tenía 22, 23 años, claro, entonces yo era una esponjita, yo era como, ay, venga, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo no sé qué? Una cerveza, ¿y cómo se hace esto? Y nada, y ahí ya como que me hice parche de todos ellos, y ya, y así comenzó mi camino en la ilustración. Pero yo ya estaba en la academia. Ahí fue que conociste a Rhodes y ahí te cambió un poco el panorama de alguna manera. Sí, pues a mí realmente el panorama me lo cambió un poco Andrés Cal, porque Ok. yo tenía, o sea, yo sí era muy ñoño, entonces yo sí dibujaba todos los días. Yo intentaba ser ilustrador, pero mi idea de la ilustración era muy diferente, porque yo pensé que la idea de la ilustración era lo que se hacía en cómic, y yo pensaba que para uno ser ilustrador uno tenía que salir del país, tenía que ir a trabajar a DC o Marvel o Top Cow, pues como todas esas editoriales. Y pues cuando y también eso lo alimentaba mucho en esa época la Feria del Libro, porque uno iba al Claro. pabellón entre comillas, de diseño gráfico, y uno veía a esta gente de Ano Paranita, bueno, como todo ese parche haciendo cómic, y entonces como que uno pensaba que solo era ese camino. Entonces ya después,
Cal me comenzó a mostrar referentes y bueno, me mostró a Jordi Niship y Keta Pakowska y para mí fue como, marica, y ya me voló la mente y yo dije, no necesito, para ser ilustrador no necesito ser buen dibujante. Y ahí ya todo me cambió y entonces seguí siendo muy ñoño en el dibujo, pero ya intenté, igual porque era muy malo, o sea, a mí me dicen dibújeme un retrato y yo no puedo, o dibújeme un primer plano así de una mano, tampoco puedo. Pero yo la intentaba y la luchaba, y entonces yo sí comencé como a crear como una estética. Hay unos manes así todos fortachones y bravos, pero comencé a crear como esa estética ya cuando vi estos nuevos ilustradores y ya después conocí a Roders y comencé a conocer una cantidad de ilustradores, ver lo que hacía Julián Velázquez, ver lo que hacía Julián de Narváez, o sea, como que todo ese tipo de cosas a mí me rompieron la cabeza, me nutrieron mucho y además que, o sea, era una cantidad de información que yo, de hecho, yo no sé cómo pude procesar toda esa información. Sí, con Rhodes había muchísimo referente todo el tiempo por ahí en la mente y en las diapositivas que él proyectaba, ¿no? Yo recuerdo los sábados él proyectaba esas reuniones que terminaban en otras cosas, pero que siempre entregaba muchísima información y obviamente eso era pues muy nutritivo para los que estábamos empezando en ese entonces. Mire, ahí nos están escribiendo desde Inglaterra. ¿Ah, Leche sí? Prince. Ah, qué bien. A propósito, si quieren dejar preguntas por ahí, de repente en algún momento al final podemos dejar una que otra, dejar tiempito para que el maestro Gustavo Ortega la responda. Y a mí, esa, Gustavo, ¿qué tal este 2021? a mí esa palabra maestro me parece tan paila. ¿Qué Maestro, no, hacemos? vale, yo soy un simple ilustrador. Porque, No, ningún simple. ¿Cómo te ha ido el 2021? uy, es que fue puta. Eh, este año ha sido difícil. Este año ha sido bastante difícil. En lo laboral, mal. En lo afectivo, mal. En lo económico, mal. Lo, lo único que sí puedo decir es que los 2 últimos meses para mí fueron una chimba. Fueron como un regreso a pintar nuevamente. Bueno, les cuento, estaba haciendo una residencia artística en un edificio del centro que se llama Spot for Students. Y nada, estuve 2 meses metido ahí, conociendo una cantidad de gente, pinté un montón, aunque no se nota mucho, pues, o sea, yo digo, pues, pucha, duré 2 meses y pinté solo bueno, como unos ocho, como 3 murales y unos 8 personajes, unos 8 o 10 personajes. Pero no, fue una chimba, conocí un montón de gente increíble y muy chévere porque conocí una cantidad de gente como muy metida en el business. Y eso como Ok. que, eso también. María, usted sabe que nosotros los ilustradores nunca hablamos de plata. Nosotros nunca hablamos de business. Creo que a la gran mayoría no nos importa como la... Y en este espacio conoce un montón de gente ahí, no, es que hay que aprender, es que no sé qué, los NTFs, y es que la. O sea, un montón de cosas de cómo uno puede emprender y uno cómo puede hacer plata desde la casa. Entonces tuve unas conversaciones a veces aburridas para mí porque no entendía nada, pero fue muy chévere escuchar gente completamente diferente a mí. O sea, nunca había tenido esa experiencia de estar con gente que solo que le importe la plata tanto y que le importe el business. Y de cómo uno puede emprender y hacer business. Pero tú en algún momento también hace poco hablabas sobre cómo de alguna manera te cambió la visión sobre el negocio de la ilustración y verlo más como negocio cuando estabas en Australia y tuviste como viviendo con gente o compartiendo con gente que te decía, no, aquí todo se paga, así se pague poquito, contrastándolo con lo que pasa en Colombia, ¿no? Que sos un país, entre comillas, capitalista, que se le huye a todo lo que sea castrochavismo y toda esa onda, pero aquí las empresas son felices para que les trabajen gratis y uno como ilustrador no es lo suficientemente capitalista como para decir esto cuesta tanto. A Es que pesar de que pasaste por esa experiencia en Australia, ¿sigues pensando eso? yo sí, totalmente, totalmente, bueno, totalmente. Y ahora más que nunca.
Y digamos, una de las cosas por las cuales puedo decir que este año laboralmente mío fue malo es porque yo me dediqué, o sea, y pienso, y lo dije en esa conferencia de la Universidad de Boyacá. ¿Cómo se llamaba esa universidad? FADU Indicrea, no, la Universidad de Boyacá y el evento FADU Indicrea. En lo de Indicrea, nosotros los ilustradores tenemos que comenzarnos a hacernos respetar. Porque la mayoría de editores en este país se aprovechan mucho del amor que nosotros le tenemos a Al nuestro. oficio. ¿Sí? Y como nosotros somos personas que no nos interesa la plata, o pues de alguna medida no es tan importante la plata, sobre todo cuando uno está comenzando, porque cuando uno comienza, uno lo único que quiere es, pues puta, yo quiero publicar, quiero salir, quiero que me vean, ¿sí me entiende? Entonces, muchos editores y muchos directores de arte se aprovechan de eso. Entonces, una de las razones es que a mí me comenzaron en pandemia a pedirme, no, que es que estamos en pandemia, es que, no, es que, pero te damos difusión. No. No, mira, es que este proyecto, pero es que no tenemos presupuesto, solo 1 millón de pesos. No. No, pero es que, no, ni mierda. Ni mierda porque no, sí, ni mierda, bueno, nosotros no podemos decirle al administrador de acá, no, es que, no, pues yo le hago un dibujito y ya, o no, es que estoy trabajando, pero es que me toca gratis porque como estamos en pandemia, las editoriales no pueden pagar. Entonces, como que de cierta manera, no sé si me cerré las puertas, pero igual como que comencé a poner un precedente. O sea, si a mí me van a llamar para un trabajo, si quieren que yo trabaje para ustedes, pues tienen que pagar. Y tienen que pagar lo que corresponde, lo que le corresponde pagar a un ilustrador, ¿sí? Ahora otra cosa que a mí me saca un poco la piedra, digamos, de la industria editorial, y es que no respetan al ilustrador y no creen que el ilustrador es autor. O sea, para la mayoría de editores, el autor, el único autor es el que escribe el libro. Nosotros somos unos huevoncitos ahí que cogemos, ay, sí, y hacemos las ilustraciones. Y no, no es así. Nosotros como ilustradores también somos autores. Entonces, una de las cosas que nosotros también tenemos que exigir como ilustradores es que se nos paguen derechos de autor por eso también. A nosotros nos deben dar regalías por todos los libros que nosotros hagamos. ¿Mm? ¿Por qué coño es el único que recibe regalías? Es el que escribe y el ilustrador. Y el ilustrador no. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que comenzar a sentar un precedente sobre eso y poner y exigir, porque nosotros estamos en un momento en que ya podemos exigir. O sea, yo después de 17 años de carrera, yo creo que ya tengo el mínimo derecho de decirle a un editor como, parce, listo, usted me paga esta plata, pero me tiene que dar así sea el 2% de regalías. ¿Sí? Mira que me cuesta a veces mucho creer. He visto en Twitter, lo vi hace más o menos unos 15 días, gente muy dura, bueno, gente que tiene mucha trayectoria y que trabaja con grandes clientes y que viven por fuera, colombianos que viven fuera de Colombia y que les sale una oportunidad de trabajo o los llaman para algún proyecto en Colombia y que todavía tienen que pelear por ese 50%. Lo vi en un tweet hace poco. ¿Y sabes qué estrategia he empezado a implementar yo este año que he tenido la oportunidad de trabajar con clientes de fuera? Yo no pido ya el 50%, estoy tratando de cambiar eso, pido el 100%. Si confían en mi trabajo, todo por adelantado. Y quedamos más tranquilos las dos partes, porque creo que eso sería una buena medida también. Es que mira, cuando uno va a comprar materiales, uno no le dice no, cuando los esté, no, nada, uno tiene que comprarlo todo de una. Y hay muchos servicios que uno se los cobran por adelantado. Entonces, ¿por qué el servicio de ilustración tiene unas anomalías tan grandes con respecto al pago? Y es, por ejemplo, cuando tú y yo trabajamos por allá para editoriales de haciendo textos guía, eso era 90 días. Y en esa época todo el gremio de ilustración era muy sumisa, pero yo creo que con la explosión de ilustradores que hay hoy día, bueno, tenemos el problema que puede haber también sobre oferta, pero sí sería bueno empezar a plantear más del 50%, porque es que eso de cuando Dios quiera es muy complicado. Pero bueno, vamos, bueno, cierra ahí y hablamos de Caperucita. Yo por ejemplo, dependiendo de los clientes, o sea, por ejemplo,
últimamente a mí me ha gustado mucho, aunque pues ahí obviamente los presupuestos se reducen mucho, y es trabajar con gente que está emprendiendo, con pequeñas cervecerías, o sea, con pequeños negocios que en algún momento pueden estallar, ¿sí me entiendes? Entonces yo, digamos, a ellos les cobro el 50, pero digamos, si ya es un poco más grande, entonces el 60. A mí sí, eso es de pedir el 100%, pues bueno, no sé, eso cada quien, yo todavía pues sí, no lo he pedido. Pero bueno, hablemos de Caperucita. Pues Caperucita, este es un libro del 2018, ¿no? De una serie de Planeta Junior, de libros de cuentos clásicos, cuentos infantiles clásicos, de los que hacía parte también Hansel y Gretel, Robin Hood. Esta es la belleza de Caperucita. Y te cuento que cuando yo me encontré con esta colección, me la encontré en un supermercado, compré dos libros, Caperucita y El patito feo John Joven. Sí, lo que pasa, Porque... qué pena, no, continúa. Dale. De esta colección hubo dos tandas. Una Ok. primera, que es en la que está John Joven, Pilar Berrío, esta chica que siempre se me olvida que... la esposa, Alejandro Mesa y la esposa, Paola, ¿qué? Paola, No la ubico. no entiendo que es una dura. Bueno, ellos sacaron esos cuatro y después sacaron otros seis, que en esos seis está Caperucita, Peter Pan, Ok. y hay varios ahí. Pero sí, fueron dos tandas. Sí, yo recuerdo porque, o sea, gráficamente me conecté con estos dos porque los conocía. No recuerdo el de Pilar Berrío, no recuerdo haberlo visto, no sé cuál es el de Pilar, porque cuando veo la colección tampoco lo identifico plenamente, a pesar de que Pilar Paola tiene un Escobar estilo está muy ahí. marcado. Ah, Paola Escobar, tampoco la identifiqué. Es muy buena y tiene una paleta muy bonita. Demasiado Que teso. aquí nos estaban diciendo justamente Paola Escobar. Y Juan Chaco. Hola, Juan Chaco. Y entonces tú vienes, estabas en Australia y llegas y aterrizas más o menos en ese proyecto. ¿Cómo llegas a Caperucita? Yo llegué aquí a Colombia en el 2017, ¿sí? Y bueno, yo me bajé del avión y comencé a buscar trabajo otra vez desde cero. Porque ya, o sea, después de 6 años de vivir en Australia, yo ya no conocía a nadie acá. O sea, todos los editores con los que yo trabajaba ya no estaban. Y yo le escribía a la directora de arte de Planeta en esa época. Yo soy malísimo para los nombres. Una chica, o sea, una directora de arte que me pareció muy chévere, creo que supremamente respetuosa conmigo. De hecho, ella me mandó un mail diciendo, me encantaría trabajar, pero no tengo presupuesto para trabajar contigo. Y yo me sentí como, uy, puta. Pero no importa, yo voy, hablo contigo, me vi con ella e hice el catálogo de Planeta. O sea, ellos todos los años sacan un catálogo donde tienen toda la colección de libros de Planeta Lector. Porque está Planeta Lector y está Planeta Junior, que es el que hace Ujú. cosas como un poquito más pro, con más presupuesto. Entonces, bueno, ella me escribió, trabajé con ella y ella me dijo, mira, qué embarrada que no llegaste antes porque ya estaba en un proyecto, ya estaba con esta colección. Nos caímos súper bien toda la vuelta y llegó y me dijo, qué lástima, y yo acabo de renunciar porque me voy a vivir a Barcelona. Y yo dije como, pucha. Pero todo bien, yo te dejo súper encargado, no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Y yo como, bueno, listo. Terminé ese proyecto, yo llegué acá y como a los 3 meses yo me fui a Francia. Me fui a Francia a Latinograph como un festival de street art. Me fui para allá y cuando volví ya había comenzado todo el proceso. Entonces, yo ya no había clasificado para la Ah, claro. selección. Pero entonces yo hablé igual con el nuevo director de arte en esa época que se llama Iván. Iván, un pastuso súper buena onda. Y él me dijo como, no, sí, todo bien, yo le aviso, ese yo le aviso es suelto. De un momento a otro, como a las 3 semanas, me volvió a llamar el man. Vení, busque si vos querés, y yo, claro, de una. O sea, yo creo que la persona que había, yo creo que a mí me cogieron como de bombazo, porque a mí me dieron muy poquito tiempo. Yo hice este libro, lo hice en un mes. Creo que es Wow. más, en menos de un mes lo hice.
porque no se llega, no, es que, ¿cómo fue que me dijo? No, es que, bueno, no sé qué había pasado, pero el libro de Caperucita como que se había quedado sin ilustrador. Qué suerte. Y entonces sí, me cayó a mí, entonces sí, fue como un golpe de suerte. Y yo dije, bueno, qué chimba, y nada, y le metí toda la energía a ese libro. Yo me acuerdo que me paraba, yo trabajaba todos los días de 5:30 de la mañana a 9 de la noche, durante ese mes. Y comencé a enviar bocetos, me los aprobaron, con él fue muy, Pero, muy. pero espérate, hablamos de la parte de bocetos y todo más adelante, porque es que quisiera que habláramos de algo antes de entrar en la parte técnica. Dices que fue como un golpe de suerte, como que Caperucita no tenía que ilustrador, y cuando yo vi en cambio que Caperucita lo habías hecho tú, yo dije, qué acertada decisión, porque Caperucita para mí siempre ha sido una historia un poco difícil, o el personaje de Caperucita. Para mí Caperucita obviamente pasa con muchos cuentos infantiles clásicos, como que uno no sabe si realmente es un personaje infantil o como que hay una cierta ambigüedad. Y Ajá. tus ilustraciones, me parece que, y sobre todo en este proyecto de Caperucita, tienen ese mismo sabor, esa misma ambigüedad, porque a pesar de ser una línea un poco negra, contundente, como que uno la ve muy infantil a veces, la expresividad, los personajes como que no son tan inocentes, como que están, como que tienen un toque, no sé, yo diría que un toque rockero. Y cuando vi que Caperucita, yo dije, no, pues está perfecto porque esa Caperucita que es ambigua, encaja muy bien con esta ilustración que es ambigua, obviamente ambigua en el buen sentido de la palabra. Y me llama la atención justamente eso. Y sobre todo, el ambiente que le genera esa Caperucita, muy moderno, porque ahí hay unos iconitos, unas cosas que no están dentro de la historia original. Bueno, aunque esta historia es más la de los hermanos Grimm, la que está en el libro. Cuéntanos un poco de eso, de la documentación. Además, Caperucita me parece que tiene otro problema, y es que si a mí me soltaran a hacer una Caperucita, yo no sé qué haría, o sea, me enloquecería, porque es que Caperucitas hay de todos los tamaños, de todos los estilos, Vale. y todos los personajes de Caperucita están, o sea, ahí yo no sé si sea fácil innovar en Caperucita, porque ya medianamente todo está hecho, o si todo lo contrario, como ya todo está hecho, como que uno se puede inventar una cosa supremamente loca. Y ahí, ¿cómo fue la relación con el editor? Porque obviamente el autor no está. ¿Y cómo fue ese feedback y la libertad que te dieron? Porque veo que hubo libertades. A mí, o sea, yo he tenido, pues no sé si la gran fortuna o una desventaja, porque yo sí siento que cuando el editor de arte sabe, lo ayuda a uno demasiado en sacar el proyecto adelante. Eh, a mí este man me dio la libertad, a mí lo único que me dijeron, parce, haga lo que quiera, lo único que tiene es que Caperucita tiene que tener el gorrito rojo. O sea, como el hoodie, la capita, ese sí tiene que ser así. Entonces yo realmente casi no me enfoqué en Caperucita. ¿Sí? Yo me enfoqué más en qué iba a lograr con la atmósfera y con el logo. Para el Ve logo, mostrando, porfa, Gustavo, una que otra cosa. ¿qué? Ah, qué El bonito. libro, si lo puede, sí, una que otra cosa, para que quienes ven Bueno, ahí puedan también irse bueno, como entonces conectando. lo único que a mí me dijeron es que la portada tenía que tener como o sea, tenía que estar como todo alrededor. Es más, si tú ves, ni siquiera le puse la Caperucita en la portada. Sí. La tuve en un momento, pero eso después se la quitamos. Entonces, lo único que tenía en la colección era la portada, y la portada fue lo que más nos demoraba, que fue como lo único que hicimos extra, pero el resto sí tenía que estar como todo alrededor. Y el texto tenía que venir acá, o sea, todo alrededor del texto. Lo otro de la colección era esta primera viñeta, que tenía que ser la letra. Teníamos que ilustrar la letra. No, vas una letra bellísima. Y lo otro de la colección eran estas páginas. Te muestro. Y estas páginas, este diseño de páginas. Ok. De resto, Sí. yo sí tenía como la libertad en absolutamente todo. Entonces, digamos, a la hora de hacer los personajes, o sea, o a la hora de
de comenzar a leer el libro, lo primero que a mí se me ocurrió, lo mismo que tú acabas de decir, hay millones de caperucitas. Necesito hacer mi caperucita, pero caperucita no le voy a meter fuerza al personaje. Porque el personaje tiene que ser clásico, tiene que ser la clásica caperucita. Entonces yo me enfoqué mucho, lo que te decía, en la atmósfera, en el logo y en cómo contar una historia paralela al libro. ¿Sí? Ok. Entonces yo me inventé una serie de personajes que eran unos amigos de Caperucita, que Los era conejitos. el conejo, el ratón y el oso. Ujú. El conejo, el ratón y el oso. ¿Sí? Entonces, el oso siempre iba a estar escondido, aculillado por todo lado, y estos eran, y el ratón y el conejo iban a ser como los acompañantes de Caperucita todo el momento. Entonces, ellos dos siempre iban a estar con ellos. Como jugando, como ayudando siempre, como a. Sí, ellos siempre están con ella, ayudándole en todo. Y de hecho, ellos eran los que le advertían a Caperucita que el lobo tenía malas intenciones. Y este weón siempre aquí aculillado. Entonces a mí lo que más me importaba era el lobo. El lobo para mí era supremamente clave. Porque yo cuando siempre que he leído Caperucita, a mí el lobo siempre me ha parecido un man enredador, un culebrero, uno de las personas que siempre dicen lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere escuchar. Entonces para mí el lobo tenía que ser como una serpiente, tenía que ser muy, sí, como tenía que tener mucha movilidad, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, si ustedes ven el lobo de Caperucita, siempre tiene el torso largo, siempre está culebrero, es como, sí, como de esos manes creepies. Para mí el lobo era un man de esos paisas culebreros creepies ahí. Entonces el lobo siempre tenía como esa sensación de serpiente. Con De, el lobo y con los animalitos que acompañan, está también esa temporalidad, ¿no? La pinta del lobo no es nada clásica en contraste es- con la pinta de Caperucita y con el tono clásico que se supone que debe tener el libro. Y los conejos también en algún momento están brincando, están ejecutando acciones de otras épocas, mucho más modernos. Eso es un elemento que me parece que también hace parte de esa libertad que tuviste. sí, sí, total. Entonces sí, era también porque miren que la Caperucita es la típica Caperucita, la clásica, pero ya los demás personajes sí, no. Y digamos, por ejemplo, el mancito ¿El de- cazador? sí, pues es así como medio hipster el man. Y por ejemplo, mira cuando se comen a Caperucita, el conejo, el ratón y el oso son los que le dicen, los que llaman al man. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ahí hay una pregunta. Sí, hablaban de si hay censura, como que si en alguno de estos proyectos se presenta algún tipo de censura o algo así, cosas que se deban o no. Pues, yo me imagino porque se nota que en esta Caperucita hay una libertad que de pronto raya con lo excesivo, y pues obviamente, y tú lo decías hace un rato, los editores en muchos casos suelen ser muy cuadriculados, de Sí, poner muchos límites. Entonces, ¿cómo te fue con eso? a mí, digamos que en mi carrera nunca he sentido como una censura, nunca me han dicho no haga o deje de hacer esto. Sí hubo una época en la que cuando uno hacía proyectos infantiles tenía que pintar el negro, el amarillo, el blanco, el pelirrojo, el asiático. Y entonces yo para evitarme como todos esos compliques raciales, comencé a utilizar animales como personajes. Así ya no tenían que decirme, no, pues que mira, es que nos falta alguien morenito, o es que nos hace falta alguien negro. Pues como para quitarme como todos esos problemas raciales que hay hoy en día, entonces fue que sí, comencé a utilizar animales. Pero realmente es muy pocas veces lo que me ha pasado eso, la verdad. No, no, no muchas veces me ha pasado eso. Y aquí cuando enviaste los bocetos y se mostraba ese logo
con una pinta muy Gustavo Ortega y el cazador también muy hipster. No hubo ningún inconveniente y cuando le ponías los emoticones, porque creo que hay un me gusta en algún lado, Sí, todo ese tipo de sí, sí. cosas. Mostremos el me gusta que es súper bacano, viejo Gus. Sí, aquí está este. Hay unas narraciones alternas bien interesantes, ¿no? Sí, digamos, en eso era lo que más me enfocaba, ¿sí? Y yo siento que ahorita, digamos, bueno, que ya el me gusta ya no está tan de moda, pero digamos, cuando yo llegué de Australia, todavía uno seguía oprimiendo así el me gusta en Facebook para que se volviera así todo grande. Entonces, sí, es como utilizar como un entorno medio clásico pero con muchos elementos contemporáneos. ¿Sí? Eh, sí, además que mira, el lobo tiene como esa cara toda creepy, siempre con la lengua afuera, como venga mamita, venga pues mi amor. Sí, sí, esa es la parte que me parece que está súper bien. Por eso te decía que tú lo hayas ilustrado, me parece buenísimo, porque en el lobo se siente eso que yo siento en Caperucita, que no es realmente un cuento tan inocente y es esa ambigüedad, aunque el personaje de Caperucita sí sigue siendo muy dulce todavía, en contraste con el lobo, que el lobo transmite otras cosas. Y creo que sí hay un toque, como te decía al principio, como rockero en toda la propuesta. Además en la textura, o sea, siento como esa intención muy Pues, rocker, muy noventera, como en el trazo también. pues tú sabes que a mí siempre me ha gustado como la parte de textura. Entonces, y digamos, esta clase de iconitos me parecían como chéveres de utilizar como va derecho a la derecha y sigue derecho y ahí ya encuentra la casa de la abuelita, que era lo que ella le estaba diciendo y por eso el man le decía como, me gusta. Hay otra pregunta, IH. ¿Cómo empezaste a tener tus primeros clientes en ilustración? ¿Qué fue lo más jodido de lidiar con ellos? Hmm. Eh, pues, digamos, para mí al principio fue muy fácil. Porque pues como les estaba contando, yo entré con este parche que ya tenían como, que ya tenían como mucho bagaje, ellos mismos me decían, eh, a mí me decían en esa época, flaco, vaya y háblese con Yolanda Corneal. Yolanda Corneal era la editora y directora de arte de una editorial que nos dio trabajo a muchos de nosotros, que era Educar. ¿Te acuerdas de Educar? Que Mm, ellos sacaban libros sí, como cada 2 días salía un nuevo libro y me fui allá y ya comencé a trabajar. Hice mis 2 primeros libros, después Panamericana, después Random House Mondadori. O sea, como que todo fue una bola de nieve. Y digamos, pero eso fue al principio. Ya después a mí me comenzó a salir trabajo editorial, pero mucho trabajo editorial en periódicos y revistas. Es más, a mí me parece chistoso porque, digamos, a veces amigos míos llegan y me presentan, no, mira, un ilustrador, él se dedica a la parte infantil. Y yo llego y bueno, yo realmente lo que yo más he hecho es para adultos. Yo he trabajado muchísimo más para adultos. Obviamente teniendo un lenguaje muy, como tú dices, como muy ambiguo, que funciona mucho para las dos. Pero realmente casi toda mi carrera yo he trabajado es para adultos, para periódicos y revistas. y el color tuyo también ayuda un poco, lo lleva a uno a pensar en lo infantil. Esta respuesta me da pie, cuando hablas de otras épocas, tú no siempre has trabajado en digital. Es más, lo tuyo era, cuando uno ve tus trabajos al principio, hay mucho acrílico, hay muchas tintas, si no estoy mal. Y este trabajo de Caperucita, como que rompió un poco con ese trabajo manual que venías haciendo, y además lo desarrollaste de una forma que creo que como una mixta entre lo manual y lo digital. Yo casi todo mi trabajo, o sea, yo todo lo hacía en acrílicos y vinilos. Esa era, y cuando era blanco y negro, tinta china. Pero cuando yo ya comencé a trabajar para revistas y periódicos, ahí sí ya me tocó cambiar completamente la técnica. Porque la técnica vinilos y acrílicos ya no me funcionaba. ¿Por qué? Pues porque me tocaba hacer cambios, me tocaba hacer cosas. Entonces la técnica que yo siempre he utilizado es
pincel, plumilla, rapidógrafo, línea en negro, escáner y todo digital. O sea, mira, acá tengo unos originales del libro. Ah, buenísimo. Esta H te quedó. Se la vendo. Está bacanísima. Acá tengo, sí, entonces esto es, digamos, toda la línea de las ilustraciones es en pincel y ya los detallitos son con esferitos, con rapidógrafos. Bueno, yo en Australia, un amigo me regaló dos rapidógrafos que costaban como $50 cada uno y esos son pero 0,0000.5. Entonces ahí me da como ¿para qué? Como para hacer como todas estas cositas, como todos estos detallitos. Y eso es Y trabajado al tamaño, ¿no? El libro es creo que 25 por 25, es decir, estabas trabajando 25 por 50 sangrado. Ah, es, 25 por 20. el tamaño del libro es 20 por 20. Ah, ok. Aquí, digamos, Wow, qué bacano. Me alegra que hayas vuelto. y aquí. Sí. Sí, entonces digamos para mí, y lo bueno es que para mí esta técnica es súper terapéutica. O sea, todas las técnicas todas las técnicas que son bien demoradas, esas son las que más me Gustavo, ¿sabes qué me gustaría? Ahora que tienes esta que me parece una doble página lindísima porque con el color se ve brutal esa doble página, me gustaría ver que la mostraras en cómo quedó en el libro, esta gustan. doble página porque es un rojo profundo esa doble página muy, muy chévere, que Sí, es el otro elemento que me gustaría que habláramos, ¿no? El color, ahí, porque yo veo un rojo constante, pero un rojo que no es invasivo, un rojo muy agradable, es decir, el rojo está súper, sí, la diferencia es tenaz ya en la parte o sea, el color le otorga, es más, creo que aquí el color opaca un poco esa textura tan chévere y sí, esa página es muy bacana. sí, un Cuéntanos del poco. color y la composición, porfa. Dime. Cuéntanos de la composición y el color, porfa, porque además veo que la composición la rompes en muy pocas oportunidades, casi siempre es muy lineal, un plano muy abierto con escenarios Sí, minimalistas. o sea, digamos lo que yo quería era tener como planos muy descriptivos y después Exacto, primeros sí. planos, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, hubo una cosa que sí me dio piedra un poquito del libro y es que me cambiaron el orden de una doble página. ¿Te la voltearon? ¿Le dieron la vuelta? No la pusieron más adelante, o sea, esta iba cuando Caperucita estaba corriendo para la casa de la abuelita porque se le había hecho tarde. Y ellos la pusieron aquí nomás cuando Caperucita sale. Entonces eso sí me dio un poquillo de piedra, yo les dije que, y los manes, ay, es que, ay no, la cagamos, qué pena. Pero sí fue como hay un error. Entonces, digamos, digamos acá, como que todo es muy descriptivo, Muy abierto, todo planos es, abiertos. todo es muy abierto, todo es muy descriptivo, la casa, el planito abierto, como ese color salmoncito, o sea, porque buscaba eso con el color, ¿no? Que un momento se estuviera así como salmón, como cuando está tranqui, y a medida que se va como intensificando la cosa, ¡pum!, se meten los rojos. Y también los primeros planos. Entonces acá, Just, dímelo. ¿Usted no, sabía? que Caracola, sí, no, sí, algo se ve, pero Caracola está hablando del color y las emociones o lo que provocan, que seguramente lo que quiere es preguntar qué tanto piensas en eso cuando defines Yo, la paleta. yo siento que, digamos, yo soy muy, ¿cómo se dice? Como, cuál es esa palabra? Yo soy como muy, marica, yo soy No, no sé. de buenas con el color, ¿sí me Ah, entiendes? ok, intuitivo. Exacto, yo soy supremamente intuitivo con el color, ¿sí? De hecho, cada vez que a mí me preguntan acerca, ¿y tú cómo escoges las paletas de colores? ¿Y tú cómo haces esto? ¿Y tú cómo? Yo siempre digo, marica, no sé, a veces salen porque sí, a veces salen porque no sé. Yo lo digo mucho y a mí no me da pena. Yo a veces estoy viendo Instagram y veo una foto, por ejemplo, digamos, lástima que no se pueda compartir este tipo de cosas acá,
Pero digamos, una de las personas que me ayudó como a encontrar esta paleta de salmones y rojos fue unas fotografías de Rubén Afanador. Y Ah, yo ok. vi, y esas fotos, es una editorial súper bonita como de unos arlequines y todo es como medio rojo y yo digo, marica, screenshot, Photoshop y pico. Este color me interesa, este color me interesa, este color me interesa y ya. O por ejemplo estoy viendo así, un ilustrador para mí de toda mi vida preferido, Martin Hake. Yo veo una paleta del qué chimba esta paleta, screenshot, pin, 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 pin. Ya es uno como uno las mezcla, como uno las hace. Entonces, pero digamos, cada vez que yo escojo una paleta, siempre es porque quiero, quiero decir algo. Últimamente estoy utilizando paletas rarísimas, así, los colores súper estallados, hiper mega vibrantes, o sea, que no tiene, o sea, que no hay relación con nada. Unos verdes, unos naranjas, unos rojos así súper estallados, pero pues me gusta y siento que me funcionen esas paletas. O sea, no todo el mundo las puede mezclar, pero no sé, a mí como que a veces me funciona. Entonces, digamos lo que quería era hacer como una secuencia de planos abiertos, Aquí está el mancito, todo bien. Entonces, que mi amor, bien o no, dígame la dirección de su casa y le caigo. Y aquí, tin. Y aquí el conejo le está diciendo, no sea bruta, ¿para qué le dijo? Entonces acá el man se va feliz y se comienza a internar ahí. Tin. Apenas, apenas él se va, tin. Llega hasta doble página que se va al acecho. Que El ahí el color es súper clave, ¿no? Claro, y ahí el color es súper clave, la posición del lobo como yendo a como en esa, en esa película de Drácula de Bram Stoker. Ajá. ¿Te acuerdas que es con Keanu Reeves y con, ¿cómo es que se llama este man, el actorazo este? Es que yo por los actores, ¿no? Y de Bueno, Hollywood menos. entonces, digamos, como que todas esas cosas que uno tiene en la cabeza como que le ayudan. Y en esa película me acuerdo que jugaban muchos con las sombras. Cuando Ah, Drácula sí. estaba como al acecho, cuando iba a matar a alguien. Entonces, sí. Y acá se va al primer plano, que se come la bolita. Entonces, siempre como que el libro eran planos muy abiertos, planos descriptivos, el color cambia y pum, primer plano. Eh, Vamos acá. Al último hay una circular muy bonita, ¿no? Una redondita muy, muy bacana. Que creo Digamos, que es desde la vista del... Ah, ok, aquí ya está el caos, pues, en la composición muy, muy, muy chévere. porque, digamos, uno de los problemas que yo tuve con este libro era como, bueno, ¿cómo voy a hacer una de las partes más importantes del libro? Es, pero ¿por qué ojos tan grandes tienes? Pero que ta. Sí, Entonces, acá está el lobo vestido como la abuelita y entonces a mí se me ocurrieron los iconos. ¿Sí? Entonces se lo mandé al editor y el man me dijo, ampliamos necesitamos como enfocarnos más en esa parte, no importa que saquemos entonces tuve que hacer 4 páginas más, ok. solo para esa parte. Y entonces ahí fue como fue pucha. Y entonces ahí ya está como todos los elementicos matemáticos que puede sacar, pero digamos estas 4 páginas no están en el libro. O sea, el libro les gustó tanto y querían como darle más énfasis a esa parte que se sacaron este nuevo cuadernillo y se sacaron estos. Y ahí sí le da como uno más énfasis como a esa parte. Y acá otra Y se vez. ratifica tu intención de tener una historia alterna, contada con un lenguaje Ah, alterno. Y ahí también las composiciones son supremamente variadas, ¿no? Aquí la cosa se pone un poco más, se deja el plano abierto y se empieza a ir más al detalle, sí, ahí hay detallitos. a la Sí, intimidad de la escena, ¿no? Que es también ese elemento también ambiguo en Caperucita, que es la intimidad, que es una cosa ahí rara en Caperucita, y esta creo que es una solución supremamente acertada por lo cerrada de las imágenes, de las y escenas.
digamos la casa de la abuelita, yo al principio iba a hacer o sea, iba a hacer como unas composiciones y unas ilustraciones así de super casa de abuela, como llena de detalles y todas las cosas, pero yo que, o sea, uno no sentía que la ilustración lo necesitara, y dos, no quería recargar más porque todas las composiciones están ya recargadas. Entonces como que también le di como composiciones más suaves a estas, pero sí puse como detallitos. Entonces uno de los detallitos es que la abuelita tenía un retrato del leñador. Será. Ah, ok. Entonces tenía un retrato del leñador y eso me servía para presentar el personaje de una vez. Porque a mí me gusta eso que hacen las películas, que no sé, que cada vez que va a salir un personaje nuevo, no sé, hay directores que lo están metiendo en escenas, pero Sí. sin ningún contexto. Entonces ahí, bueno, y como ese, como la esfinge, bueno, como ahí. Ahí, ahora que hablabas de que no querías escenarios tan cargados, me das pie para hablar de algo que sé que te ha inquietado todo el tiempo, y es el manejo de los textos. Y cuando uno compone estos libroálbum, es clave que quien lo diagrama tenga espacio, y ahí justamente no sé si fue intencionalmente que quisiste dejar espacio para que los textos no fueran ubicados en cualquier parte o de cualquier forma, o los tuvieras que forzar ahí a una esquinita, sino como que el diagramador tuviera cierta libertad. No sé si fue con esa intención, porque sé que te preocupa mucho esa parte de la tipografía, la composición, el párrafo, toda esa armonía que tiene que reinar en la página o en la doble página. Yo siempre digo algo, que cuando los diseñadores gráficos escuchan esto y se ponen un poco bravos, pero es como una cosa que yo pienso. Y es que para mí, todos los diseñadores gráficos son brutos. Con razón se ponen de mal genio, ¿no? No, o sea, yo lo que digo es porque, digamos, nosotros como ilustradores tenemos que pensar en el texto, ¿sí? Entonces hay muchos ilustradores que comienzan a hacer primeros planos, o a recargar un montón la imagen, y no le dejan espacio al pobre diseñador para que el man ponga los textos. Y entonces cuando el man pone los textos, después el ilustrador está todo, ese es un huevón, ese se me cagó mis imágenes, se me cagó el libro. Entonces yo parto de eso, de que todos somos brutos y que yo tengo que dejar como los espacios correctos para que se puedan colocar los textos, para que el diseñador no tenga como No que sufra. no sufra mirando dónde los va a poner, dónde no sé qué, y para que también no se dañe la imagen de uno, ¿sí? Entonces lo que yo siempre hago es que a mí me pasan un texto en Word, ¿sí? Entonces, digamos, yo tuve la fortuna que con este libro a mí me lo pasaron por páginas. Va a ir tanto texto, va a ir tanto texto, va a ir tanto texto, o a veces cuando le pasan a uno el texto de corrido, entonces más o menos lo que uno hace es, o lo que yo hago es que, ok, son 32 páginas. Ay, no, mire, aquí ya no, tía Nana, no es de grosero. Pues esto, entonces, digamos, yo tengo todo el texto, y entonces yo pregunto, ¿cuántas páginas van a ser? Son 32 páginas, entonces yo más o menos por párrafos voy separando, y voy calibrando, y voy calibrando qué tanto texto va a ir en cada página. Cuando yo ya tengo eso, entonces yo me armo más o menos una caja tipográfica. Entonces, digamos, yo acá, no sé si se alcance a ver, si se alcanza a ver, Sí, yo, yo yo la hago, veo. sí, yo hago como ese espacio. Entonces, digamos, yo recorto medio diagrama y encuadro el texto ahí. Entonces, esa va a ser mi caja tipográfica. Entonces, más o menos yo también estoy como diagramando de cierta manera el libro, y como dejándole como más fácil
más fácil como la vida del diseñador. Qué grosero, hay muchos diseñadores brillantes, bueno, te incluiste en todo, entonces somos unos por lo menos. Tía, Pero, qué pena dime. yo cuando era un chiste. Es como algo que uno tiene en mente ahí que me lleva a que necesito también como ayudarle al diseñador para que no sufra tanto. Porque es que yo sé que hay muchos ilustradores que realmente hacen unas ilustraciones increíbles, pero no dejan ningún espacio para los textos. Entonces el diseñador pues no puede hacer absolutamente nada. ¿Tú recuerdas esa colección similar a esta que hubo, creo que eso era del Tiempo, donde estuvo ilustrando Julián Velázquez? Creo que venían dos ilustradores por libro, si no estoy Es mal. más, de, Yo recuerdo que uno hablaba con los ilustradores y en ese entonces estaban muy inconformes con la diagramación. Muchos de ellos se quejaban justamente de la fuente de la diagramación. Siento que en este proyecto tú en cambio quedaste más bien conforme o contento con la diagramación y con el resultado final. sí, claro, o sea, digamos, esa colección, creo que lo tengo. No lo tengo acá, pero digamos, yo crecí con esa colección. Y ahí fue cuando comencé a tener como esa noción de que como ilustradores tenemos que pensar en textos y tenemos que pensar en que hacer un libro es una cosa completamente colaborativa. ¿Ah? Yo no puedo pensar o sea, hacer libros marica, es algo de una unión, ¿sí? Entonces, el libro no son solo las ilustraciones. Las ilustraciones son una parte que le ayuda al libro. El director de arte hace una parte también, el diseñador hace una parte. Pero si yo soy egoísta y yo solo pienso en hacer ilustraciones y no le dejo espacio al diseñador, ¿ah? Pues el libro va a salir mal. Porque el pobre diseñador le va a tocar poner los textos en las caras de los personajes porque es que le toca. ¿Ah? Y digamos, en esa colección, obviamente, porque esa colección, yo creo que, o sea, el diseño de esa colección, uy, es pésimo, es muy malo. Y tú lo sabes, o sea, por eso todos los ilustradores estaban muy bravos con ese proyecto al final. Hay, hay un libro de Julián Velázquez que es el libro del el barón de Munchausen o Munchausen, Sí, no sé. Munchausen, creo. Las ilustraciones de ese libro son hermosas, son hermosísimas, de las que más me gustan, que las hizo Julián Velázquez. Pero digamos, en ese libro casi todos son primeros planos y hay imágenes supremamente grandes. Y claro, uno a quién culpa al diseñador, porque el diseñador le tocó poner todos los textos en las caras de los personajes. Y nosotros como ilustradores decimos, este es mucho huevón, este no sé qué, se cagó el libro. Pero no, o sea, no hubo comunicación entre ellos dos. Julián no dejó espacios para los textos y así pasa. Entonces, por eso es que yo siempre tengo como esa mentalidad. Es decir, que en este caso sí era absolutamente intencional dejar tanto aire para que hubiera comodidad también, ¿no? Claro. Entonces, por eso casi siempre en las ilustraciones hay, hay que, siempre está como un árbol o algo aquí en el centro En el para medianil, sí. Que que también me mediante. parece un riesgo ahí porque el medianil también es una zona muy complicada en el momento de armar el libro y casi siempre algunos editores como que tratan de que ahí no pase nada importante para que no hayan después accidentes en el armado y se vea algo raro. Y tú recurres mucho a que en el medianil sí pase algo, no necesariamente algo importante, pero siempre pasa, ¿no? Yo casi siempre pongo como esa clase de imágenes así en todo el centro. O sea, me gusta, a veces me gusta, digamos cuando tengo libros que tienen mucho texto y digamos las imágenes tienen esos, ¿cómo se dice? Tienen esos, pues, o sea, son como esos planos tan abiertos, siempre me gusta poner un árbol bien grande ahí que me divida la página y que eso también arrope, digamos, a los textos. Fíjate que estoy
Creo que Además conecta una página con la otra, ¿no? Que con cierta frecuencia la composición hace que se vea cargada hacia un lado o al otro. En cambio aquí la logras equilibrar, además con un estilo muy tuyo. Esta, por ejemplo, me parecía de un gran riesgo por lo que te decía. Al armar el libro siempre los editores piensan en eso, que en el armado no, aunque estos libros son de pocas páginas, se abren bien, pero a veces esos accidentes los editores le huyen un poco a que puedan suceder. Ahí no tuviste tampoco inconveniente. mira, aquí también está. No, está buenísimo. Sí, y realmente como que yo siempre me arriesgo a eso, como a tener esos personajes así en unos primerísimos planos ahí en el medio de la página, o un árbol, sí, sí, como que siempre me las arriesgo con eso. A Mi veces tía no, Nana te dice que no, que fresco, que sí, que fue un mal chiste, pero que ya lo arreglaste. Y que tu no, trabajo es muy bello, así que... Nana, muchísimas gracias, pero opino que el chiste estaba muy bueno. Oye, se nos está acabando el tiempo. Bueno, de la portada ya hablamos un poco, de la ausencia del personaje principal es exótico para mí, sobre todo hablando de Caperucita, pero me parece que es bastante acertado el juego que hay en ella. Eh, Veo que quedaste contento con la edición final. A mí hay algo de la edición, a pesar de que es muy bien lograda toda la colección, hay algo que no me deja tranquilo, y es algo de lo que hablabas también al principio. Yo no veo por qué, bueno, yo te decía, compré tu libro y compré el de John Joven, porque identifiqué el estilo. Sí, Pero me incomoda que en la portada no esté el nombre del ilustrador. Finalmente, cuando uno hace una colección de cuentos infantiles clásicos, el que está vendiendo el libro es la propuesta de ilustración, porque Caperucita la conocemos al derecho y al revés. Entonces, el hecho de darles a... Uy, se nos acabó el tiempo, Gustavo. Cierra con ese comentario, por favor. Algo alrededor de eso, que nos queda pues no. como medio minuto. Pues era lo que hablábamos hace poco, ¿no? Como que muchos editoriales y muchos editores no catalogan al ilustrador como un autor. Entonces, pues, como es un texto clásico y el ilustrador no es autor, entonces, pues, no lo pongamos. Digamos, Pero el ilustrador es el que vende ese texto clásico que mucha gente ha visto. O sea, la diferencia de tu punto de vista diferente es el que atrae finalmente al lector. sí, pero pues tú sabes que estamos en Colombia y los editores acá y los directores de arte, o sea, no tiene, o sea, yo siento que todavía no tienen como ese, o no todos, porque yo conozco a muchos editores acá que son muy respetuosos y muchos directores de arte que son respetuosos. Pero sí pasa eso, es que hay muchos. Yo me acuerdo que yo hablaba con un editor, eh, Miguel Ángel Manrique, él está en Planeta, y él decía que no, el ilustrador no es autor, y yo le decía, pero ¿cómo hijo de putas va a decir que yo no soy? ¿Ah? Oye, si se corta ya es por tu culpa. Mejor Bueno, dicho, el tiempo en Colombia también fluye muy rápido. Gustavo, qué gusto tenerte, qué gusto empezar estas citas a pie de imagen contigo. Y el libro, por lo que veo, todavía está catalogado en la página web de Planeta. Es bastante cómodo, cuesta más o menos 20.000 pesos, así que para Navidad todavía se puede acceder a él. Y gracias por aceptar la invitación, Gustavo. no, a ustedes por invitarme, qué chimba, siempre es un placer hablar de ilustración, siempre es un placer hablar de procesos, siempre es una chimba echar un marazo en vivo. Eh, no, sí, me encanta. Tú sabes que a mí este tipo de charlas me encantan. Me encanta poder compartir, pues mi trabajo y, pues el amor que tengo por este oficio con ustedes, con todo el mundo. Así que nada, Vale, Gustavo. Vale, Gustavo. Y nos vemos en la próxima. Chao, Gustavo. chao, chao Juan Chaco, gracias ahí por lo de Master, abrazos.